Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura. Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Parinama Vade Ishvara Hayena Vikari, Eta Kahi Vivartavada Stapanaye Kari. Según Shankaracharya, al aceptar la teoría de la transformación de la energía del Señor, se crea una ilusión. Al aceptar indirectamente que la verdad absoluta se ha transformado. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Thakura dice que si no se entiende claramente el significado de Parinamavada, la transformación de la energía, no hay duda de que se va a comprender la verdad sobre la manifestación cósmica y sobre las entidades vivientes en sentido equivocado. En el Tandogya Upanishad 6.8.4 se dice Samula Samyama Praja Sat Ayatthana Sapratishtaha. El mundo material y los seres vivientes son entidades separadas y son eternamente verdaderas, no falsas. Shankaracharya, sin embargo, con un temor innecesario de que debido a Parinamavada, la transformación de energía, el Brahman se transformaría, Vikari, ha imaginado que tanto el mundo material como las entidades vivientes son falsas y no tienen individualidad. Con malabarismo de palabras ha tratado de probar que las identidades individuales de las entidades vivientes y el mundo material son ilusorias, y ha dado los ejemplos de confundir una cuerda con una serpiente o una concha de ostra con oro. Así ha engañado a la gente de la manera más abominable. La analogía de confundir una cuerda con una serpiente se menciona en el Mundaka Upanishad, pero intenta ilustrar el error de identificar el cuerpo con el alma. Puesto que en realidad el alma es una partícula espiritual, como se confirma en el Bhagavad Gita, Mamai Vansho Shiva Loke, el que un ser humano identifique el cuerpo con el yo, como hacen los animales, se debe a la ilusión Vivartavada. Este es un ejemplo apropiado de Vivarta, la ilusión. El verso Atato Nyata Budir Vivarta Iti Udadrita describe esta ilusión. El no conocer los hechos reales y por esto confundir una cosa con otra, como por ejemplo admitir el cuerpo como el yo, se llama Vivartavada. Toda entidad viviente condicionada que cree que el cuerpo es el alma está siendo engañada por Vivartavada. Es posible que esta filosofía Vivartavada nos engañe cuando olvidamos el poder inconcebible de la omnipotente personalidad de Dios. En el Isopanishad se explica de qué manera la suprema personalidad de Dios permanece invariable. Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vishade. Isopanishad, invocación. Dios es completo incluso si se retirara de él una manifestación completa, él continúa siendo completo. La creación material se ha manifestado con la energía del Señor, pero aún así él es la misma persona. Su forma, séquito, cualidades y demás nunca se deterioran. Srila Jiva Goswami en su Paramatma Sandarbha dice lo siguiente sobre Vivartavada. Bajo el hechizo de Vivartavada se cree que las entidades separadas, a saber la manifestación cósmica y las entidades vivientes, son una unidad con el Brahman. Esto se debe a la completa ignorancia de cuál es la realidad. La verdad absoluta para Brahman es siempre uno y siempre la misma. Está completamente libre de todos los demás conceptos de existencia. Está completamente libre del ego falso porque es la identidad espiritual plena. Es absolutamente imposible que esté sometida a la ignorancia y caiga bajo el hechizo de un concepto erróneo Vivartavada. La verdad absoluta está más allá de nuestra imaginación. Debemos admitir que tiene cualidades impolutas que no comparte con todas las entidades vivientes. Nunca se ve afectada en lo más mínimo por los defectos de los seres vivos corrientes. Por tanto, todos deben comprender que la verdad absoluta posee potencias inconcebibles. Verso 123. Vastuta Parinamavada se Brahmana Deja Atmabuddhi el Vivartera Sthana. La transformación de la energía es un hecho probado. Lo que es una ilusión es la falsa concepción corporal del yo. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Shiva o entidad viviente es una chispa espiritual que es parte de la suprema personalidad de Dios. Desdichadamente cree que el cuerpo es el yo y esta confusión se llama Vivarta, es decir, aceptar que lo falso es verdadero. El cuerpo no es el yo, pero los animales y la gente insensata creen que sí lo es. Sin embargo, Vivarta, ilusión, no significa un cambio en la identidad del alma espiritual.
Lo que es una ilusión es el error de creer que el cuerpo es el yo. Del mismo modo, la suprema personalidad de Dios no cambia cuando su energía externa, que consiste en los 8 elementos materiales densos y sutiles enumerados en la Bhagavad Gita, Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, etc., actúa y reacciona en fases diferentes. Verso 124. Avichintya Shakti Yukta Shri Bhagavam Ichaya Jagat Rupe Paya Parinama. La suprema personalidad de Dios posee opulencia en todo aspecto. Por tanto, mediante sus energías inconcebibles ha transformado la manifestación cósmica material. Verso 125. Tatapi achintya shakte haya abhikari. Prakrita chintamanita hedrishta tam yedai. Con el ejemplo de la piedra de toque que debido a su energía cambia el hierro en oro y aún así permanece invariable, podemos comprender que aunque la suprema personalidad de Dios transforma sus innumerables energías, permanece invariable. Verso 126. Nana Ratna Rashi Haya Chintamani Haite Tatapi Mani Raje Swarupe Avikrite. Aunque la piedra de toque produce gran variedad de joyas valiosas, sin embargo permanece invariable, su forma original no cambia. Verso 127. Prakrita Vastute Yadi Achintya Shakti Haya Ishvarera Achintya Shakti Iteki Vismaya. Si existe tal potencia inconcebible en objetos materiales, ¿por qué no creer en la potencia inconcebible de la suprema personalidad de Dios? Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El argumento de Sri Chaitanya Mahaprabhu formulado en este verso puede comprenderlo fácilmente incluso un hombre común, con solo pensar en las actividades del Sol, que ha estado dando cantidades ilimitadas de calor y de luz desde tiempo inmemorial y sin embargo su poder no ha decrecido ni siquiera ligeramente. La ciencia moderna acepta que la luz del Sol es lo que mantiene toda la manifestación cósmica y en realidad puede verse que las acciones y reacciones de la luz del Sol mantienen en orden todo el universo. El crecimiento de los planetas e incluso la rotación de los planetas se deben a la luz y el calor del Sol. A veces, por consiguiente, los científicos modernos consideran que el Sol es la causa original de la creación, sin saber que el Sol es solamente un medio porque también ha sido creado por la energía suprema de la suprema personalidad de Dios. Aparte del Sol y de la piedra de toque, hay otras muchas cosas materiales que transforman su energía de diferentes maneras, y sin embargo permanecen como son. Por lo tanto, no es necesario que la causa original, la suprema personalidad de Dios, cambie por el hecho de que cambien o se transformen sus diferentes energías. La falsedad de la explicación de Shripada Sankaracharya del Vivartavada y del Parinamavada ha sido detectada por los acharyas Vaishnavas, en especial Shiva Goswami, cuya opinión es que en realidad Shankara no comprendió el Vedanta Sutra. En la explicación que da Shankara del Sutra, Ananda Mayo Vyasat ha interpretado el afijo Mayat con tal malabarismo de palabras que esta misma explicación es la prueba del poco conocimiento que tenía del Vedanta Sutra y de que lo único que quería era apoyar su impersonalismo mediante los aforismos de la filosofía Vedanta. Pero en realidad fracasó en su intento, puesto que no pudo proponer argumentos sólidos. A este respecto, Srila Shiva Goswami cita la frase Brahma Pucham Pratishta del Taittiriya Upanishad 2.5, que da evidencia védica de que el Brahman es el origen de todo. Al explicar este verso, Shripada Shankaracharya interpretó varias palabras sánscritas de tal modo que implicaban, según Shiva Goswami, que Vyasadeva conocía muy poco la lógica superior. Tal desviación sin escrúpulos del verdadero significado del Vedanta Sutra ha creado una clase de hombres que, con malabarismo de palabras, tratan de sacar diversos significados indirectos de las escrituras védicas, en especial de la Bhagavad Gita. Uno de ellos ha llegado a decir que la palabra Kurukshetra se refiere al cuerpo. Sin embargo, una interpretación como esta implica que ni siquiera Shri Krishna ni Vyasadeva conocían de manera apropiada el uso del lenguaje o su ajuste etimológico. Llevan a la gente a asumir que, puesto que Shri Krishna no podía comprender el significado de lo que estaba diciendo y como Vyasadeva no sabía el significado de lo que estaba escribiendo, Shri Krishna dejó su libro para que los Mayavadis lo explicasen más tarde. Estas interpretaciones no son más que una prueba de que sus defensores tienen muy poco sentido filosófico. En lugar de perder el tiempo en extraer de un modo falso estos significados indirectos del Vedanta Sutra,
y otras escrituras védicas, hay que aceptar las palabras de estas obras tal y como son. Al presentar la Bhagavad Gita tal como es, no hemos cambiado el significado de las palabras originales. Incluso si se estudia el Vedanta Sutra tal como es, sin adulteraciones caprichosas, puede comprenderse muy fácilmente. Srila Vyasadeva, por tanto, explica el Vedanta Sutra comenzando con el primer sutra Chamadi Asyayata en su Srimad Bhagavatam 1.1.11. Chamadi Asyayato Noayat Itarasta Charteshu Avishna Swarat. Yo medito en él, Sri Krishna, la realidad trascendental que es la causa primigenia de toda causa, de quien surgen todos los universos manifestados, en quien descansan y por quien serán destruidos. Yo medito en el Señor eternamente radiante, que es consciente directa e indirectamente de todas las manifestaciones y sin embargo es plenamente independiente. La Suprema Personalidad de Dios sabe muy bien cómo hacerlo todo perfectamente. Él es Avijna, siempre plenamente consciente. El Señor dice en el Bhagavad Gita 7.26 que Él conoce todo, pasado, presente y futuro, pero que nadie más que un devoto le conoce a Él tal y como es. Por tanto, la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es comprendida por lo menos parcialmente por los devotos del Señor, pero los filósofos mayavadis, que especulan innecesariamente para comprender la verdad absoluta, solo pierden el tiempo. Verso 128. Pranava se mahavakya vedera nidana. Ishvara Swarupa Pranava Sarva Vishva Rama. La vibración sonora védica Omkara, la palabra principal de las escrituras védicas, es la base de todas las vibraciones védicas. Por tanto, hay que aceptar el Omkara como la representación sonora de la Suprema Personalidad de Dios y el receptáculo de la manifestación cósmica.